tercer video vamos a continuar con el tema de la felicidad y la iluminación mencionados en el libro Bienvenida a la Adversidad. Vamos a leer las experiencias de iluminación total y completa, o sea, Satori, de dos personajes, dos hombres muy importantes. Uno es Ilie Sioare y el otro es Eckhart Tolle. Vamos al primer caso. Ilie Sioare fue un místico iluminado que vivió toda su vida en Bucarest, Rumania. No perteneció a ningún linaje, viviendo casi totalmente aislado, en un país comunista, sin ningún contacto con las filosofías no dualistas, con el Zen, ni con ninguna otra tradición espiritual. Atraído inicialmente por el misticismo cristiano, estuvo practicando un mantra durante 20 años, hasta que un día sintió el impulso de abandonar su mantra y simplemente practicar el silencio mental, escuchando los ruidos que le llegaban de la calle y viviendo totalmente en el ahora. Tras varios años de realizar esta práctica, una mañana, al despertar se dio cuenta de que psicológicamente funcionaba de una manera totalmente distinta a la noche anterior. Así es como el autor describe su experiencia de iluminación. Tenía 55 años. Una mañana al despertar noté que psicológicamente funcionaba de una manera distinta a la noche anterior. Había desaparecido de mi mente una agitación habitual. En un estado de serenidad que nunca antes había sentido, el funcionamiento mental se hallaba en perfecta comunión con la totalidad de mi estructura somática. Hasta que transcurrieron un par de horas, no me di cuenta de lo que había sucedido, sin que me diera una intención por mi parte. Me encontraba, por usar una analogía, en la situación de una persona ciega de nacimiento que, tras una operación, acabara de ver por primera vez. Todo lo que me rodeaba era nuevo. Tenía una perspectiva global de las cosas, pues una mente que está en silencio permite que los sentidos perciban las cosas tal como son. Gracias a ese silencio, la totalidad de la mente se había convertido en un inmenso espejo en el que se reflejaba el mundo exterior, y el mundo que percibían directamente mis sentidos me revelaba su realidad. Sentía hacia mis semejantes, ya fueran amigos íntimos o absolutos desconocidos, un amor indiferenciado que jamás había experimentado hasta aquel momento. Si afloraba cualquier reacción de la mente, desaparecía de inmediato al entrar en contacto con la chispa de la atención impersonal. Un estado de dicha silenciosa y omnímoda me caracterizaba en todas las circunstancias, ya fueran placenteras o dolorosas. Me comportaba como el simple testigo totalmente consciente de todo lo que le sucedía, de todo lo que sucedía a mi alrededor y que en ningún caso afectaba mi estado de paz absoluta. El estado de lo sublime es, por supuesto, difícil de describir, pero no imposible de experimentar, para alguien que de verdad practique la percepción consciente. Para comunicarlo, el lenguaje es sencillo y directo, no pasa por el filtro de la razón, porque el ego, con su percepción subjetiva, ya no existe. Por así decirlo, es la vacuidad psicológica, la que vive el momento actual, la que expresa este encuentro con palabras y a la vez sigue estando presente por completo y a disposición del momento siguiente. Esa es la experiencia que menciona el señor Ilie Sioare. Él tiene varios libros hermosísimos. Él es prácticamente un poeta con una profundidad impresionante de pensamiento. Vamos ahora a ver el caso del maestro espiritual Eckhart Tolle, escritor de varios libros y cuyo principal libro es El poder de la hora. En el prefacio de este libro, él menciona el siguiente párrafo. Vamos a leerlo. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua,
salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles, en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo me parecía tan ajeno, tan hostil, tan absolutamente sin sentido, que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastraran a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente, ya no sentí más miedo. Me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía, y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los 5 meses siguientes viví un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después esta condición disminuyó algo en intensidad y quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Esta es la experiencia entonces de Eckhart Tolle. Vamos a parar allí y después continuamos.